Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y de adoración juntos, Señor, como pueblo, como hermanos, como congregación, Padre, a la que tú nos has llamado. Te pedimos que en esta hora, Señor, todo siga bajo tu control, que todo lo que quiera venir, Señor mío, a interferir, toda saeta enviada por el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús se sujeta. Toda enviación, todo aquello que el enemigo haya sido tramado, que haya sido levantado en contra de que este mensaje, Señor mío, no sea, Señor mío, dado en contra de que este mensaje, Señor mío, no alcance a aquellos que tienen que ser alcanzados, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, sea reprendido en esta hora, en el nombre de Jesús. Toda dureza de oído, toda dureza de corazón, toda dureza de pensamiento es derribada ahora en el poderoso nombre de Jesús. Si te dolía la cabeza, en el nombre de Jesús ahora se tiene que ir ese dolor en su nombre. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo del 1 al 4. ¿La tienen? Sí. Amén. Para posicionarnos un poquito, este capítulo comienza con el versículo 8, luego del Sermón del Monte de Jesús. Habíamos comentado en prédicas anteriores, no recuerdo cuál fue, hará 3 semanas más o menos, en que del capítulo 5 al 7 del libro de Mateo está el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, que fue cuando Jesús impartió toda la doctrina, la forma de vivir un hijo de Dios, un cristiano. Y bueno, inmediatamente luego de eso, ¿se acuerdan que los convoqué y los que no estaban a que lo leyeran? Porque nos refresca muchas veces ese ojo por ojo y diente por diente, ya no es así, ¿se acuerdan? Bienaventurado los de buen corazón y toda esa enseñanza que a nuestro entender natural no es así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir entendiendo ahora a dónde estamos posicionados. Luego de esto, dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Bueno, si lo leemos sin tener mucho conocimiento de lo que significa, de lo que este hombre fue sano, nos perdemos gran parte de la sustancia de esta enseñanza. Entonces, bien, como nos dijimos, nos situamos en que Jesús venía, dice, cuando descendió Jesús del monte, venía del Sermón del Monte y le seguía mucha gente. Y en ese contexto dice que vino un leproso y se postró ante él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. En la Biblia, la lepra aparece más de 40 veces. Es un ejemplo gráfico esto, ¿no?, de la lepra, del poder descriptivo del pecado. Dios había dado a los israelitas claras instrucciones de cómo debían ellos tratar la lepra, cómo debía ser tratada una persona con lepra, y también hablar en esas leyes de otras enfermedades de la piel. Dice que aquella persona que empezara a tenerse sospechas debía ir ante un sacerdote y
este sacerdote debía examinarlo y si estaba infectado, debía rasgar, sus vestidos debían estar rasgados, su cabeza debía estar descubierta y debía estar proclamando constantemente: inmundo, inmundo, soy inmundo. Vamos entendiendo entonces que de qué estamos hablando en este pasaje de la palabra, ¿verdad? De algo que esta persona, este hombre, dice acá, no, dice un leproso, de lo que él padecía. Y en ese contexto, y decíamos que Jesús estaba rodeado de mucha gente, y esta persona que estaba impuro, ¿sí?, y que era condenado a vivir solo, fuera del campamento, estaba impuro no solamente físicamente, era considerado impuro espiritualmente también. Y era una enfermedad que no era posible que el hombre la sanara. O sea que estamos hablando de todas contras, de una cantidad de cosas a las cuales hacía que este hombre no tuviera esperanza ni expectativa de nada. Y encima te decía al principio que para los israelitas era considerado como un castigo de Dios por el pecado de las personas. Así estaba esa situación presente en lo que estamos hoy compartiendo. Entonces, considerando que esto era un castigo de Dios, nadie podía acercarse. Dice que era la segunda ley para los israelitas de las cosas impuras o inmundas. Era la segunda ley. Que el que tuviera lepra o estuviera leproso debía ser apartado. No podía acercársele nadie. La primera ley, ¿sabes cuál era? Que no se puede tocar un cadáver. No se puede tocar un muerto. Habíamos hablado también, ¿se acuerdan de los sepulcros blanqueados? Hace poco. ¿Y por qué era que eran blanqueados? ¿Te acordás, Agustín? Para que fueran identificados, porque el que tocara o pisara un sepulcro era inmundo. Porque detrás, estaba muy blanquito para que lo identificaran, pero detrás de eso estaban los huesos muertos. Bueno, haciendo un poco de reseña de todas estas cosas que estamos compartiendo para tener más claro todo. Entonces, un leproso vivía junto a otros leprosos hasta que se recuperara o se moría. ¿Sí? Entonces, de esta forma ellos controlaban, era una manera de controlar la propagación de estas enfermedades. Y vamos teniendo acá, entonces, dentro de la explicación para poder comprender de qué es lo que pasó. Se acerca una persona que no se podía acercar a nadie, que nadie la podía tocar, que estaba inmundo, o sea que no solamente que se acercara podía involucrar a todo lo demás. Y ¿saben qué? Una cosa que me olvidé que no te dije, la lepra es una enfermedad que cuando se pone en manifiesto hace rato que está en vos. Si no leí mal, decía que como hasta los 5 años de haber sido contaminado, de haberla, no se manifiesta. Y se empieza a manifestar con llagas, ¿verdad? Pero empezó por dentro y no se veía, hasta que un día se hace manifiesta. Vamos entendiendo a dónde nos lleva hoy la palabra de Dios. Aún así, siendo todo esto que estamos diciendo, dice que Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Yo ordené ciertas cosas que fui entendiendo de este mensaje, ¿no? Primeramente el Señor me trató a mí. Primero que nada, este hombre reconoció que era lo que a él le pasaba, ¿verdad? Decía acá, sáname. ¿Cómo dice acá? Si quieres, puedes limpiarme.
este hombre estaba leproso y dice que se acerca. Primero reconoce su condición y se acerca. ¿Y se acerca en qué condición? Se postró. Vino y se postró. Se arrodilló. Primero necesito reconocer. ¿Entendés que haya algo en tu vida que le podamos llamar como a esta enfermedad que trae la palabra hoy? Me hacía entender el Señor que debemos reconocer la lepra que hay en nosotros. Fabiana, perdóname, pero debemos reconocer la lepra que hay en nosotros, asumir. Yo padezco de esto, yo padezco de orgullo. ¿Cómo el orgullo? Sí, dice que Dios aborrece, ¿verdad?, al soberbio. El orgullo es lepra. Mi mal carácter es lepra. Mi necedad, el ofenderme por todas las cosas, el no ser sabios, cuando la palabra nos insta a ser sabios, la ira, la ansiedad, la baja estima. Todas estas cosas que te estoy diciendo yo, ¿no nos impiden a nosotros una buena convivencia? Poder reconocer, yo levanto las dos manos y no puedo levantar los dos pies, pero yo puedo reconocer. Entonces, si podemos reconocer, estamos dando el primer paso, así como este leproso, que no hay hasta ahora algo que te haya o me haya a mí curado, librado del orgullo, del mal carácter, de la necedad, porque si la estamos reconociendo que está. Todo esto y mucho más hace que nos impide que podamos tener una buena convivencia, una buena relación, vincularnos con respeto, con amor, comprensión, paciencia, con todo lo que nos rodea. Impide que seamos libres. La lepra avergüenza. ¿Por qué? Porque estás totalmente marginado por esa condición. Y más, si decían, soy inmundo, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo me siento yo cuando identifico que hay cosas en mí que Dios aborrece? Y si esto es aborrecido por el Señor, quiere decir que a mí me está, ¿qué?, separando de Dios. Me está separando de Dios. ¿Qué es el pecado? Lo que me separa de Dios. Entonces estamos hablando de lepra, estamos hablando de pecado. Lo que me separa de su presencia impide. Si yo no doy el paso como este hombre y reconozco, esta es la lepra que hay en mí. Y decido entonces acercarme. ¿A quién se acercó a Jesús? Como hablábamos hoy en la oración de la mujer del flujo de sangre. Ella también era considerada inmunda. Y nadie la podía tocar. Y ella tocó el manto de Jesús. Entonces se acercó, no era permitido. Y se postró, se arrodilló. O sea que hubo una acción. ¿Qué tiene que haber? Primero, reconocer. Una vez que reconozco, me acerco a aquel que es el único que puede sanarme de lo que sea. ¿Habrá algo imposible para Dios? De lo que sea. Entonces tomó la decisión, se postró, actuó, dio pasos. Es
necesario que nosotros actuemos, hagamos algo, demos los pasos y decidiendo, yo no quiero estar bajo esta condición que me limita, me margina, me impide mi relación con Dios, me separa. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, que Dios aborrece al soberbio, los ojos altivos. Y no solo me separa de Dios, también me separa de los demás. Hablamos, fue toda una prédica en ese salmo, que dice 6 cosas aborrece Jehová, aún 7. Todos tenemos una dosis de esto, ¿sabes? A veces creemos que somos humildes y el Señor, cuando nos la creemos en algo, perdóname con todo el amor y respeto, porque así está tratando el Señor en mi vida, siempre nos muestra que aún hay un dejo de, porque Él va a ir perfeccionándonos, Él. Entonces, ese vínculo con Jesús, ¿cómo nos llama Él a ser? ¿Se acuerdan? Creo que es en Mateo 11, que dice, sean mansos y humildes de corazón, aprendan de mí, dice, aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón, como yo. Entonces, ¿qué dice? Hallarán descanso para vuestras almas. ¿Cómo está tu alma? Hoy, ¿cómo está tu alma? Porque para ser como Jesús, vamos entendiendo que esto está hablando de rendición. Este hombre se postró, se rindió, se arrodilló. Venció muchas cosas, porque dice que no era permitido. Te hice el contexto para que entendiéramos que este hombre se acercara a Jesús no fue poca cosa. Y había mucha gente. Lo dice su palabra. Había mucha gente. No era permitido que se le acercara a nadie. Muchas cosas impedían por su propia condición, y quizás es la misma condición que muchas veces a nosotros nos impide vivir como marginados, como apartados, como alejados, como esta enfermedad que estamos viendo acá. El orgullo, el rechazo, el menosprecio impiden que vayamos al Señor. Y te estoy nombrando algunas, pero que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno en aquella que sea la lepra de cada uno de nosotros. Yo pido al Señor que hoy nos muestre para qué, para ser sanados y decirle, si quieres puedes limpiarme, Señor, hoy de esta lepra, de esta condición. Yo se lo empecé a pedir al Señor a gritos, ya no quiero, ya estoy cansada, Padre, de lidiar con esta condición en mi vida. Y no voy a hacer mi edad, tantos años. Vencer todos esos obstáculos que puedan impedir que te acerques hoy a Jesús, así como el leproso venció y fue a Jesús. El leproso venció todos los no. Fue contra sí mismo y contra todos. Amén. Fue contra sí mismo. Porque seguramente cuando le dice, si quieres, puedes sanar, puedes limpiarme, puedes. Vas entendiendo que quizás todos alrededor tuyo y hasta tú mismo decís, ya no hay chance para mí de cambiar en esta condición. Y yo te estoy hablando porque Dios me está tratando en cosas en las cuales es necesario, urge, necesito, hay necesidad en vos. Este hombre necesitaba
necesitó. Cuando él se acerca y le pide a Jesús, si quieres puedes limpiarme, Jesús extendió la mano y le tocó. Primero extendió la mano y le tocó. Luego le dijo, quiero, sí quiero ser limpio. Le tocó, sí quiero ser limpio. Le tocó. ¿Qué hizo? Venció y rompió con todo lo que cualquiera podía esperar. ¿Se va entendiendo el mensaje que el Espíritu Santo está hoy guiando? ¿Sí? ¿Sabes qué más me hacía entender el Señor? Que cuando nosotros empezamos a entender, vale la redundancia, esto, y nos acercamos al Señor, Señor, esta letra, este carácter, o este enojo, o esta condición, o aquello, y vamos siendo sanados, vamos siendo limpiados, nos vamos acercando más a la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Y sabéis lo que nos empieza a pasar? Cuanto más cerca nos vamos poniendo, dando esos pasos al Señor, vamos viendo un poco más de la santidad de Dios. Y cuando vamos viendo más de la santidad de Dios, podemos ir viendo más nuestra verdadera condición. Amén. Cuando podemos ir viendo más nuestra condición, me viene la palabra que está en Lucas, creo que es Lucas 5:18, cuando Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? Que Pedro había tirado las redes y no había pescado nada. Y viene Jesús y le dice, cuando usted ya había limpiado las redes, ya no había esperanza de nada, viene Jesús y le dice, vos a mar adentro, va, y tiralas. Pero maestro, ya tiré toda la noche. Pero en tu palabra las tiraré. En tu palabra. Y hoy estamos hablando de la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos entendiendo que debemos ser limpiados. Cuando Pedro vio el milagro, que sacaban peces y sacaban peces en esa red, vio, reconoció su condición. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Al igual que el leproso, podemos acercarnos nosotros a Jesús con confianza, ¿sabes? Con la misma certeza y con la necesidad, pero tenés que primero, ¿qué dijimos? Reconocer que hay una necesidad. Es entre tú y el Señor, entre mí y el Señor. Hay una necesidad, hay pecado, hay contaminación. Pedirle que nos limpie, que nos perdone. Él no nos rechazará. Él no nos va a rechazar. Que nos limpie de esa lepra. Mirad lo que dice el Salmo 103:12. Del que es fiel, verdadero. En el nombre de Jesús estamos compartiendo esta palabra, este mensaje. Salmo 103:12. Hablando de que el Señor nos limpie, que nos acerquemos a Él y que Él lo va a hacer. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como está lejos el oriente del occidente, así hará alejar de nosotros nuestras rebeliones. Léase todo lo que hemos nombrado y más. Que sea lepra en tu vida y en la mía. Si el Señor te está hablando hoy y te está, como lo hizo conmigo, empezando a limpiar, una vez que reconocemos, que nos acercamos y rendimos eso al Señor, es necesario que no nos acerquemos más
a eso que nos contamina. Algo o alguien en un momento nos pasó su lepra. Donde nos movimos, nos contagiamos de esa lepra. Entonces es necesario que no vuelvas. No vuelvas. Que no volvamos a ese lugar, a eso, a esa condición. Porque el Señor hoy viene pasando. Y vos y yo podemos acercarnos para ser limpiados. Este hombre, este leproso, reconoció la autoridad de Jesús. Reconoció la autoridad de Jesús. ¿Qué le dijo? Señor, si quieres puedes limpiarme. Ese es nuestro Dios. Si tú quieres puedes sanarme. Si tú quieres puedes limpiarme. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios demandantes. Padre, esto, Señor, lo otro, ¿verdad? Esto, aquello. Este le dice, si tú quieres. Demandamos al Señor de una manera que me hacía llegar la manera que este leproso le habla al Señor. Cuando fue consciente de su condición y quién era Jesús. Que había un sanador. Consciente de su condición y consciente de la autoridad que había en Jesús y de la confianza puesta en que había un sanador. Se humilló, se presentó ante el que él reconoció que podía confiar. Vos y yo también. Vos y yo también. Jesús podía, pero él le dice, si quieres, habla de que muchas veces nosotros debemos acercarnos al Señor entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Da lugar aquí a la voluntad de Dios y no la mía. Seguro que el Señor quiere sanarnos y librarnos si nosotros venimos rendidos diciéndole, líbrame de la lepra del orgullo, Señor. Sáname, límpiame. Seguro que va a quererlo hacer. Seguro que el Señor no nos va a rechazar. ¿Se entiende lo que hoy habla el Señor a nuestras vidas? Hoy tenemos que decidir vencer, así como el leproso venció, todos los no, los peros y los imposibles, argumentos y maldiciones y lo que te hayan dicho y me hayan dicho a mí durante toda la vida. Recuerdo lo que me decían de niña. Sos así, sos asá. Hoy le entrego toda esa lepra que un día me soltaron sobre mi vida y que empezó a dar fruto, empezó a asomar, se empezó a ver en un momento determinado. Y luego, ya uno, ahí va la leprosa, ahí va la de mal carácter, ahí va la soberbia, ahí va la que se la cree, ahí va la que... ¿Qué te pueden decir a vos? Ahí va el calderita de lata, no sé, tantas cosas nos han soltado en la vida, rotulado. Pero si venimos al Señor, el Señor nos puede sanar y nos puede limpiar. Hay una gran lección hoy aquí. Si el pecado que hay en nosotros nos impide acercarnos a la presencia de Dios, a través de Jesucristo
a través del Cristo podemos ser sanados. Amén. Vemos que Jesús le dice, al instante su lepra desapareció. Y esto es hermoso experimentar cuando nosotros nos rendimos al Señor, postrados, de rodillas, tomamos acción sobre lo que nos tuvo marginados y alejados y de muchas cosas, de poder disfrutar y de gozar de muchas cosas que el Señor tiene para entregarnos. Imagínate lo que fue para este hombre. En este pasaje aquí en Mateo no lo dice, pero creo que en Marcos sí dice que cuando Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En Marcos, no me acuerdo si es en qué capítulo, 1.40, 45, está perfecto. No quería decirlo porque a veces le erro. Dice que este hombre no hizo lo que Jesús le dijo, que salió corriendo y se lo contó a todo el mundo, y ya eso hizo que después Jesús ya no pudiera entrar, porque todo el mundo iba para ser sanado donde estaba Jesús. No pudiera entrar en muchas ciudades y eso. Pero hay algo que te quiero decir acá. Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Habíamos dicho al principio que cuando alguien tenía lepra, o se sospechaba que tenía lepra, tenía que ir al sacerdote, y el sacerdote tenía que examinarlo. ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio? Y si el sacerdote diagnosticaba que tenía lepra, tenía que ser apartado, vestirse la cabeza descubierta y llamarse inmundo. Pero también debía presentarse al sacerdote si era sanado, si se curaba o se moría. Entonces Jesús, conforme a la ley, le dice que vaya y haga eso, que vaya y se presente, y presente la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Sabes qué entendí? Que cuando pasan cosas en nuestra vida, es bueno nosotros ser agradecidos con el Señor, pero también con aquellos líderes que el Señor ponga en tu vida y estén siendo de guía para tu vida. Darle testimonio de cosas que has ido conquistando en el Señor. Nosotros venimos al Señor, somos transformados conforme a lo que estamos hoy compartiendo para dar testimonio de Jesús en nuestra vida, no para quedarnos en casa guardaditos y decir, qué lindo, ahora estoy sanito. No, te sacó la lepra, me sanó la lepra. Puedo ir donde todos y decirle, un día yo estaba con vos, pero fui a Jesús, fui a la presencia de Dios, me rendí, reconocí cuál era mi condición, me rendí a Él, vencí la incredulidad, la duda, la soberbia, todas esas cosas, y le dije, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Hacer testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo te pido que te tomes ahí un momento, cierra tus ojos, que la palabra siga obrando, porque cuando el Señor trae un mensaje de esta índole, como los que ha venido diciendo, es que el Señor quiere liberarnos de cosas con las cuales Él ve que seguimos en agonía, que seguimos padeciendo, que nos siguen rotulando. Y que cuando nosotros demos los pasos, la acción como la que tuvo este hombre, este leproso, la acción y la rendición a aquel que te puede sanar y limpiar de todo lo que sea, porque la lepra era incurable. Lo dijimos al principio. Nada imposible para Dios. Nosotros muchas veces nos llenamos de argumentos y de resistencia.
en el nombre de Jesús. Sigue obrando, Señor, en nosotros. Sigue obrando, Señor. Venimos a ti a decirte en esta hora, si tú quieres, puedes limpiarme. Confío en ti. Confío y me rindo, Señor, a tu preciosa, buena y agradable voluntad. Nos rendimos en esta hora, Señor, para recibir ese socorro, para recibir esa sanidad. Quizás nos sentimos inmundos, Señor. Quizás nos sentimos, Señor mío, de tantas maneras, por pensamientos, por respuestas, por actitudes, por acciones, por lo que hacemos y por lo que omitimos de hacer. Pero en esta instancia de hoy, Señor, tú viniste a abrirnos las puertas de nuestras cárceles, Señor. Tú viniste a traer libertad. Sea el Espíritu Santo redarguyendo en cada uno de nosotros, para la gloria de Dios, para dar testimonio, para que le cuentes a aquellos de eso que tú hoy estás esclavo. Yo fui libre en Cristo, por amor, por misericordia. No me rechazó, no te rechaza. No te automargines, no te autocondenes. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria, la honra es para ti. Gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad. Gracias por el trato, gracias por no rechazarnos, desistir de nosotros. Gracias, Señor, porque tú quitas, nos alejas de nuestras rebeliones, esa lepra.